Bienvenidos nuevamente a Magistrales. El invitado del día de hoy es... Su nombre es Gustavo Grobo Copatel. Tiene 55 años. Es ingeniero agrónomo y lidera el grupo agropecuario Los Grobo. Hoy, en Magistrales, y desde la Universidad Torcuato Di Tella, nos cuenta el secreto de su éxito. Gustavo, me encanta que estés acá en Magistrales. Así, de una te lo digo, para empezar. Muy bien, yo todavía no te puedo decir nada porque no sé de qué se trata. No sabés que me vas a responder porque no conocés las preguntas de antemano. Eso es bueno que lo confesemos al aire. No hay preguntas de antemano, no hay nada, vamos directo. Espero que después me digas que estás contento de haber venido. Espero. Bueno, si no, vos tenés que decir la verdad, así, directo. Porque, a ver, yo digo, vos sos un líder. Vos sos un líder. ¿Vos te reconocés como un líder? Sí, no sé, cada vez el concepto de líder también cambia, ¿no? Pero sí, soy un líder, soy entusiasta, me gusta hacer cosas, me gusta hacer que las cosas ocurran, me gusta transformarme, transformar el entorno. Tengo ideales, me preocupo por este tiempo, por lo que viene, trato de interactuar con otros, crear cosas con otros. Sí, soy un líder. Debo decirte que una característica impresionante tuya, además de un montón de cualidades que tenés, imagino que otras no, pero un montón de cualidades que es cierto que tenés, tiene que ver con la forma muy directa de decir las cosas. Está bueno el saber que sos, el autorreconocerte como un líder, porque así se te percibe, ¿no? Así se te percibe, con lo cual ya arrancamos bárbaro. Ya arrancamos bien. Pregunto, Gustavo, a ver, vos sos presidente del grupo Los Grobo, la compañía más importante de agronegocios de la Argentina, seguro también, ¿no? De la Argentina y de otros lugares, podés competir con un montón de otros lugares en el mundo entero hoy por hoy. Administrás no sé cuántas hectáreas, de las cuales la mayoría está sembrada con soja, pero tenemos la paradoja, entre comillas, de que según los ortodoxos factores de la producción, tierra, trabajo y capital, vos no sos dueño de nada. A ver, más o menos, explícame cómo es el modelo exitoso de negocios. Bueno, yo creo que con el avance de la tecnología y de la ciencia de los últimos años, que vos sabés que ha sido exponencial, cada vez más la producción depende, o la competitividad en la producción depende de la capacidad de gestionar y la capacidad de facilitar el flujo de conocimientos y menos de la propiedad de los stocks. Es decir, tener tierra es un stock. Entonces, la propiedad de la tierra es relativo porque vos podés alquilarla, no es necesario tenerla, la tenés que tener. Es como preguntarle, no sé, a un banco si el banco es propietario del edificio donde tiene las oficinas. Nadie se le ocurriría decir, no sé, buen día, señor Citibank, usted es dueño de este departamento. No, todo el mundo mira el flujo de negocios que genera el Citibank. Lo mismo, nadie le pide al Citibank si la gente que arregla los aire acondicionados son empleados del Citibank, porque terceriza en una empresa que hace el mantenimiento. Entonces, en el sector agropecuario pasa más o menos lo mismo. No importa quién es el que anda arriba de la sembradora sembrando, porque yo tercerizo el servicio. Nosotros no tenemos ningún tractor, ninguna sembradora, ninguna cosechadora. Todos son proveedores de servicios que trabajan. Nuestro vamos a decir, valor está en la capacidad de coordinar a todos esos jugadores y generar, a partir de la estrategia, de las mejores decisiones, de gestión del riesgo, de gestión de las personas, de incentivos, de integración en las cadenas globales, etcétera, etcétera, generar un negocio que funciona, que es competitivo, que se sustenta en el tiempo. Ahora, yo quisiera saber un poco la génesis de esto, porque si bien vos lo describís excelentemente dentro de lo que es la ecuación del mundo moderno, diría, del mundo posmoderno, tu caso, o el caso familiar tuyo, es de una capacidad visionaria muy interesante, porque digamos, ahora por ahí
todos pueden decir, sí, hay que terciarizar, hay que esto, pero cuando vos empezaste, cuando tu familia empezó con el negocio, no era común. De hecho, todavía se venía, y más en estas tierras, ¿no? Sí. Arrastrando el viejo conservador concepto en el Río de la Plata del terrateniente, ¿no? Era una cosa, el dueño de la tierra, era Sí, algo muy importante. sí. Mira, yo creo que uno nunca inventa mucho las cosas. Uno va tomando cosas que andan en el aire y que las adopta y que les da sentido dentro de una nueva forma de mirar las cosas. Es una forma de inventar, en realidad, ¿no? Es una Sí, forma de inventar, sí. sí. No es que hay, digamos, no necesariamente hay que crear algo nuevo, Sí, sino sí. que hay que resignificarlo por ahí. En el caso mío, vos fíjate la paradoja, mi abuelo y mi bisabuelo, que llegaron, eran colonos de origen europeo, que llegaron a Carlos Casares, ellos eran tan pobres que no tuvieron acceso a la tierra. Qué bárbaro. Entonces, en su pobreza, empezaron a ser proveedores de servicios, contratistas rurales, que se llamaban en ese momento. Entonces, mi abuelo y mi bisabuelo, yo nunca tuve, digamos, la oportunidad de conversar con ellos, pero seguramente como no tenían más remedio, eran sin tierra Claro. y eran proveedores de servicios, lo que soy yo ahora. Entonces, en el fondo uno, de alguna manera, es una parte de un proceso que no empieza con uno ni termina tampoco con uno, ¿no? Probablemente mis hijos, mis nietos continúen con este trabajo desde otro lugar, bajo otra mirada, pero siempre creando por encima de lo que hicieron los que estuvimos atrás, ¿no? Claro, tal vez hay como una cosa, entre comillas, digo, como algo genético que se fue transmitiendo. Por ahí esa sensación, ¿no? Y De no tengo la tener. duda esa, porque yo no puedo decir, el contratista rural existe en Argentina desde hace muchos años. Claro. Los arrendatarios existen desde hace mucho tiempo. Lo que no existía era la conceptualización de esto dentro de la nueva economía. Claro. No era explicado por Williamson, no era explicado por Ronald Coase, Sí, sí. no era explicado por Douglas North. Yo le encontré una forma de que esto de alguna manera sea conceptualizado por la nueva economía, y cuando uno hace las cosas y las conceptualiza, tiene la capacidad de poder analizar mucho mejor lo que hizo. Si no lo conceptualiza, te cuesta analizar. Por eso es bueno pasar de la praxis a las ideas, para luego de esas nuevas ideas reconceptualizadas pasar a nuevas praxis, ¿no? Ese juego permanente de ir y venir de la acción a las ideas. Sí, tal vez, digamos, la originalidad no consiste en hacer lo que nadie hace, sino en hacer lo que todo el mundo hace, pero de manera diferente. Las dos cosas. Uno piensa que un emprendedor y demás tiene que inventar un nuevo producto. Claro. Y yo me canso de decir que yo no inventé nada. La soja tiene 5.000 años. El trigo tiene, no sé, 4.500. Es decir, que uno hace la soja de siempre, pero lo hace en forma diferente. Claro. La innovación no está en el producto, sino que está en el proceso. Entonces, uno puede innovar en distintos lugares y de distintas formas. Ahora, digamos, vos estás exportando el know-how. Ahora sí, lo hago desde hace muchos años, porque cuando uno va y crea una empresa en otro país, de alguna forma es una forma de exportación de know-how. Claro. Hay trabajos nuevos sobre la exportación de know-how o cómo viaja el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Hausman de Harvard, que es un economista muy reconocido, dice que el conocimiento no viaja en el aire, viaja en el envase que es la persona que lo porta. Entonces, cuando nos trasladamos a Uruguay con equipos argentinos, lo que estamos haciendo es una transferencia de conocimiento, de lo que se llama conocimiento tácito, ¿no? Y él habla de la Tacit Knowledge Economy, por ejemplo. Ahora armamos una consultora y estamos trabajando para el gobierno de Colombia para ayudarlos en el post-conflicto, ¿sí? Cómo reinsertar a los pequeños campesinos en los sistemas productivos. Hemos trabajado en Chiapas con complejidades culturales enormes. Trabajé en Albania y en Kazajstán justamente con Hausman para poner a prueba este concepto de una nueva forma de organización en distintas pruebas de conceptos diferentes. Minifundios de olivo, cultivos extensivos de trigo en Kazajstán, problemas de cultivos múltiples familiares en Chiapas o tierras prácticamente sin desarrollar en la altillanura de Colombia. Y conceptualmente ese modelo que nosotros aplicamos acá y en Uruguay y en Brasil ayuda, funciona y puede ayudar a resolver los grandes problemas
que hoy tienen las zonas rurales del mundo. Cosa que, bueno, hay muchas zonas rurales en el mundo hoy por hoy, hay vastas zonas rurales. Hay mucho territorio. Por ejemplo, ¿te han llamado de China? ¿Has estado en China? En China estuve varias veces, sí. No me han llamado, he ido. No, pero en cualquier momento te llaman, porque viste que los chinos enseguida cuando ven algo importante y lo reconocen. Bueno, China es un proceso que nosotros tenemos que estudiar permanentemente qué es lo que pasa, por qué pasa, porque obviamente la gran tracción del mercado de alimentos hoy está ubicada en China y en el Asia-Pacífico. Claro. Vos sabés, volviendo al tema del concepto de la idea y de este know-how del cual vos sos tenés eso tan especial, este know-how tan especial que has creado, me acordaba que cuando vos estuviste en Brasil, y corregime si estoy equivocada, en su momento vendiste activos en Brasil, y había gente que decía, bueno, que esto nada, no, había gente, pues siempre hay detractores, como en todos los negocios, y le pasa absolutamente a todo el mundo, pero esto, ¿cuánto puede valer? Y finalmente hiciste una estupenda venta. Yo digo, ¿vos no has sentido en más de una oportunidad que había gente que estaba con una mentalidad muy atrasada, tal vez? ¿Te referís a Argentina? Me refiero en cualquier parte del mundo, cuando de repente todavía no se avisora, o no se avisoraba hasta hace pocos años, ¿no? El tema de... Yo tengo un amigo que dice que hay que ser innovador y pionero, pero no ser la patrulla perdida. O sea, no ir tan adelante no ir tan adelante que digan, bueno, es como, ¿viste? Quedaste tachín, Sí, ¿viste? exactamente. No, yo creo que uno tiene que ser de su tiempo. Es decir, tiene que ser, digamos, ni muy adelantado ni muy atrasado. Esa es una lucha permanente porque al mismo tiempo tiene ventajas y desventajas ir muy adelantado. El pionero tiene riesgos, el colono tiene menos riesgos. Sí. Me ha pasado, sí, yo veo cosas que nosotros hicimos, inclusive en la compañía, desarrollos vinculados con la gestión de los talentos, con el tema de lo que hoy se llama responsabilidad social, porque tiene que ver con la sustentabilidad, que fueron cosas que pasaron por mi cabeza y la cabeza de mis colaboradores más cercanos, que las quisimos implementar y no era el tiempo. La sociedad no estaba preparada para recibirlos. Claro, porque, a ver, digamos, ¿cuánto vale un intangible como el conocimiento? Digo, antes, insisto, por ahí en la mentalidad más antigua, en donde poseer el bien concreto, llámese tierra, llámese inmueble, llámese... Digo, era lo que se entendía. Eso tenía un valor de mercado, ¿no es cierto? Un valor que se podía cuantificar. Un intangible como el talento, como un know-how revolucionario. Y sí, vale lo que otro considera. Claro, considera. Claro, siempre las cosas son así. Sí. Hoy, digamos, todo el mundo está hablando ahora de que los precios de las empresas en China cayeron. Claro, pero cayeron, estaban en la estratosfera. Porque las empresas no ganaban dinero y valían $1.000 millones sin haber ganado nunca dinero. Creo que en caso de Amazon, por ejemplo, nunca ganó dinero y vale fortunas. ¿Por qué? Porque hay alguien que piensa que algo en el futuro, eso va a generar algo. No, es el valor de la expectativa. Esa es una expectativa y que está basada en un montón de factores, la expectativa. La expectativa no es irracional, la expectativa tiene una racionalidad. Mirá, y además yo creo que inclusive el concepto de valor hoy también se puede discutir. ¿Qué es valor? ¿No? El valor puede ser digamos, hoy está el tema de una mirada más multi-stakeholder, es decir, es el valor para el accionista, pero también valor para el proveedor, valor para el cliente, valor para el talento. Y ese valor está expresado no solamente en dinero, sino en empleabilidad, en reconocimiento, en legitimidad, en orgullo, qué sé yo, no sé, hay otras cuestiones que movilizan, ¿no? Sí, vos sabés que... estoy pensando, y te lo dejo para el próximo bloque, digamos, como para que germine en el próximo bloque, ya que hablamos de temas de semillas y bueno, y soja y todo. Espero que no se inunde el próximo bloque. No, eso sí. Bueno, a ver, en todo tiene, ¿no es cierto?, su costado, a ver, para no hablar de cuestiones que
de drama y nada por el estilo, al contrario, todo en la economía y en los procesos de negocios tiene su costado interesante como para sacar rédito en el buen sentido, ¿no? A veces, de hecho, el haber comprobado que cuando un terreno puede tener algún tipo de inundación y hay gente que dice, bueno, este terreno no vale para más nada y vos, como especialista en suelos, sabés que se pueden hacer muchas Claro. cosas con ese terreno. Digo, todo tiene su Sí, bueno, costado, esa es ¿no? una simetría en la información, Claro. ¿no? Que también hablaba Stiglitz. Cuando uno tiene un conocimiento que el mercado no tiene y lo sabe aprovechar, es una oportunidad. Claro. Sí, 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 es una ventaja comparativa ese importantísima. es importante. Por eso el conocimiento, la educación, la formación, que no es exactamente lo que ocurre en las aulas, ¿no? No es la educación formal, sino esa actitud de querer aprender, ¿no? Un amigo que dice, mejor aprender a tener razón, porque el que quiere tener razón no se da tiempo para querer aprender. Esa actitud de querer aprender permanentemente, de estar abierto y demás, te genera oportunidades aún donde hay crisis o donde hay decepción o donde hay problemas, hay oportunidades. Para el próximo bloque, entonces, Gustavo, decime, a ver, quiero que me cuentes cuál fue tu peor momento en el mundo de los negocios y cuál tu mejor, en donde vos dijiste, "Ah, acá, de verdad, me siento Gardel". Próximo bloque. Bueno, como dije, a ver, ya para que germinara, Gustavo, el peor momento en el mundo de los negocios, el peor momento que hayas pasado y el momento donde dijiste, wow, de verdad soy un fenómeno, te sentías Gardel. Sí, muchas veces me preguntaron eso. Vos sabés que me cuesta definir los dos momentos, porque no hubieron momentos de ese tipo, hubieron muchos momentos. Yo creo que es como una película, ¿no? La vida es donde hay éxitos y fracasos, ¿no? Es como que detrás de cada fracaso se incuba algo bueno y detrás de cada éxito se incuba algo malo, no lo sé. Yo creo que hay que mirarlo un poquito más sistémicamente eso, ¿no? Como parte de un proceso. Digamos, los casos más comunes, me inundaba el campo. Me di cuenta que podía sembrar en campos después de la inundación y que cuando hice eso me di cuenta que no era necesario tener campo propio. Entonces, de la inundación salió la idea de sembrar en tierras arrendadas. Tuvimos la crisis del 2001 y entonces ahí pensé que era mejor no solamente estar invertido en Argentina, sino que estar en Uruguay y Brasil era bueno. Y entonces vino la crisis en Argentina y estuve mejor parado porque estaba afuera. Pero en realidad fueron esas cuestiones buenas que sucedieron porque hubo una crisis, ¿no? O sea, fueron reacciones a la crisis. Creo que el problema es no creérsela y además tener esa actitud permanente de aprendizaje, tanto de lo bueno como de lo malo. Ahí, Gustavo, a ver, hay una característica que me parece fundamental en personas como vos, ¿no? Un tipo así de mucho entusiasmo, muy hacedor, que es ante un problema ver la oportunidad de, entre comillas, aprovechar para bien ese problema. Sí. O sea, esta, convengamos que no es una característica que se aprende, se nace con eso. ¿Vos de chiquito cómo eras? ¿Cómo eras de nenito? ¿Qué querías hacer cuando eras chiquitito? Mi mamá dice que yo tenía una granjita de esos de animalitos, ¿En serio? corralitos ordenados y el que me tocaba la granjita lo mataba. O sea, Directo. tenía una especie de... No me toques la granja. No, pero mira, hace poco estuve con una persona que había sido mi novia y le decía, ¿qué tal era cuando era adolescente? Y me dice, mira, no, eras una especie de topadora creativa. Ajá. Y creo que es esa mi Marca de origen. mi marca de origen y la madre de mis problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque uno puede ser una topadora medio tonto que se banca, o uno puede ser un creativo haragán que también más o menos, pero ser creativo y topadora es demasiado pesado. ¿Y por qué? A ver, pesado a veces para el que tenés al lado, o sea, a veces Y te cuesta. pienso que yo he tenido que trabajar mucho sobre mí para justamente no ser tan ansioso y poder mirar más
el costado, ¿no? O los costados, o lo que sucede, porque si no yo iba como en una topadora o en un tren, digamos, y síganme los buenos. Sí, sí. Y eso obviamente es malo, no solamente por una cuestión de que vos sos en tanto colectivo, sino porque muchas veces cometés errores por no tener los puntos de vista del resto, ¿no? Sobre hacia dónde ir y cómo hay que ir. O sea, me costó ese tema. No digo que todavía lo aprendí, pero... Pero digamos que, a ver, a pesar de ser una topadora de energía muy concentrada, vos tenés una gran mirada periférica. Si no, no hubieses podido construir lo que construiste, Gustavo. O sea, me parece que es como una dualidad ahí, tal vez, tengo una ¿no? mirada periférica para crear mi propio pensamiento, pero no para la construcción con otros desde las características de los Entiendo. otros. Sí, sí, sí. De alguna forma vos, a ver, también tenés mucha autoconfianza, ese es uno de los pilares fundamentales para el éxito, Sí. y eso vos a como dé lugar lo querés permear en los demás. Algo así como, bueno, si no me entiendes, yo sigo para adelante. No sé. Bueno, eso decirlo era de- así, siempre claro. fui así. He cambiado los últimos años, ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? los años. ¿Es solo por el tema de... ¿Sí? No, uno, qué sé yo, hay un momento que también reflexiona sobre que uno quiere tener tiempos para varias cosas y, digamos, pierde por ahí esa energía para estar focalizado a determinadas cuestiones y empieza a que esa energía esté más difundida en otras cosas, en otros intereses. Cuando vos empezás con el canto desde chiquito, ¿no? Vos empezaste con el tema... dos cuestiones. Escuela secundaria, coros y demás, y después estoy estudiando canto desde hace 30 años. ¿Cómo normalmente se piensa, comúnmente se piensa, que un señor exitoso en el mundo de los negocios, que es siempre un mundo competitivo, como otros, ¿no? Pero es un mundo competitivo, fuerte, en donde hay que tener seguramente muchas veces, digamos, una gran templanza, como a veces se dice sangre fría, o templanza más que nada, ¿no? Se piensa entonces que son seres un poco insensibles, que no tienen capacidades estéticas o no tienen sensibilidad por la comida, por la cocina. En tu caso es todo al revés, digamos. El canto, o sea, una manifestación artística, te gusta cocinar. Es como tu parte de alma sensible, Sí. por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que, por ejemplo, el pensamiento artístico para mí me ayudó mucho para hacer buenos negocios. A ver. Y porque el pensamiento artístico, digamos, es un pensamiento que está vinculado con la comunicación. El arte es comunicación. Y hoy, si no comunicas bien, no sos un buen líder, no sos un buen manager, no sos un buen cliente, un buen proveedor. El pensamiento artístico estimula la sensibilidad y la curiosidad y la creatividad. Todos son temas claves para innovar. Sí, sí. Entonces, yo, bueno, insisto hace mucho tiempo que la educación artística es clave en la formación básica de las personas. O sea, uno tiene que, una parte del cerebro será el pensamiento matemático, racional, y si no tenemos pensamiento artístico, no podemos ser innovadores y creativos en este mundo. Y yo tengo capacidad de comunicar, o sea, yo tengo mucha empatía con la gente, y tiene que ver, me ayudó mucho lo artístico. Ese es un punto. Y el otro punto, yo creo que el camino, la senda de los seres humanos tiene que ser cultivar cosas diversas. Primero porque es interesante. Y segundo porque uno no sabe lo que es la vida. ¿Qué sé yo? La vida, las cosas materiales pueden ir y venir y uno nunca sabe. Entonces, vos en la medida que hagas más cosas, tenés más cosas de las cuales podés agarrarte en el futuro. Si me va mal con las hojas, me dedico al folclore. Claro. Por ejemplo. No, pero estaba pensando que es muy interesante lo que contás, porque, digo, dos cuestiones, ¿no? Una, viniendo esto de la boca de un ingeniero agrónomo, ¿no? Con lo cual, uno Bueno, dice... Joan Manuel Serrat era ingeniero agrónomo. Ah, mira,
Mira, no sabía. Muy bien, ¿viste? Qué lindo dato, no sabía, mirá vos. Eso es un prejuicio contra los ingenieros agrónomos tuyo. No, yo creo que sí debe ser un prejuicio por ahí ancestral, viste que dice, bueno, el que se dedica a la ingeniería de cualquier tipo. No, pobre, ahora que Daniel falleció, era escribano y los otros eran ingenieros. Sí, es verdad, es cierto. Eso es una especie de, a veces... No, es un prejuicio, mirá, enorme. El otro día alguien me dice, ¿usted tiene un hobby para cantar? Le digo, no, mi hobby es ser empresario. Yo me dedico a cantar. A cantar profesionalmente, en serio, la verdad. Ahora, una cuestión. Esa sensación, entre comillas, de por ahí decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo teniendo varias actividades o varios lugares en donde puedo mostrar mi talento, si alguna vez pasara algo, yo tengo ramas alternativas. ¿Tiene que ver con una cuestión ancestral, como una sensación, por ahí del tema de tus abuelos cuando vinieron? No lo sé, porque en el resto de mi familia no funciona por ahí tanto. Bueno, algunos sí, otros no. No, yo creo que es parte de la búsqueda de cada uno. Parte de la búsqueda de cada uno. Alguno lo hace... Bueno, yo soy como muy intenso y digamos, en los temas profesionales. Antes me dedicaba más a lo profesional, pero nunca abandoné el tema de la música porque era algo que realmente me interesaba. Y agradezco ahora poder llegar porque en este momento de mi vida estoy poniéndole más foco a la música. Entonces encontré que había sembrado muchas cosas durante décadas que ahora las puedo utilizar. Es como que tenés algo en la biblioteca que lo podés agarrar y utilizar y que no solamente me hace bien, sino que me proyecta diferente. No, yo creo que nosotros, las personas, en la medida que podamos tener más intereses, somos más libres. Y creo que eso es una búsqueda que de cada uno, que hay que ver cómo lo hace. Algunos tendrán el deporte, un hobby, navegar, o el que tiene menos posibilidades lo tendrá en las cosas pequeñas de la vida, esas cosas, ¿no? Pero me parece bueno cultivarlo, de cualquier manera, y creo que es independientemente de la condición económica o social y demás. ¿Por qué la apuesta a la soja? No fue un problema mío. A ver. El mundo quería soja. Bueno, está bien, pero está bien, perfecto, pero vos viste, es como siempre algo de doble vía, seguro, el mundo quería soja, pero vos apostaste muy fuertemente. Otros apostaron por otro tipo de cultivos. Sí, en general sabiendo yo que el fui mundo parte de soja. una movida donde mucha gente empezó a ver eso, había señales del mercado, de los consumidores, y lo que hicimos fue tratar de aprovechar las oportunidades lo más rápido posible. O sea, mi ventaja fue... Yo soy muy flexible y me adapto rápido a los cambios y yo rápido, o sea, hago todo por esta ansiedad estructural que tengo. El hecho de haberlo hecho más rápido, y lo mismo ahora con los temas de biotecnología o cambios en los negocios, o cuando nos fuimos a trabajar al exterior, que fuimos las primeras compañías en ir y en volver, digamos. Y bueno, uno nunca sabe si lo que hace va a ser un éxito o un fracaso. Uno se mueve por una cierta intuición, por supuesto, intuición no es instinto, ¿no? El instinto es más básico, es más animal. La intuición es un estadio superior inclusive a la racionalidad. La intuición está vinculada con la racionalidad, pero también con un conocimiento más profundo y, digamos, casi, digamos así... Es casi poder leer los metamensajes que emite la sociedad y la gente, ¿no? Totalmente. Estaba pensando, en los últimos 10 años, por ejemplo, hablando de tu intuición, la soja, pasamos de 14 millones de hectáreas, ¿no? 13 millones a más de 20 ahora. Bueno, pasamos de mucho menos. En la década del 80 casi no se hacía soja. Casi no se hacía, no se hacía, exactamente. El caso más increíble es el de Uruguay, porque en Uruguay hace 10 años se hacía 30.000 hectáreas de soja y ahora se hace 1,5 millones. Qué impresionante. Uruguay, mira vos. Concomitantemente con eso hemos pasado de un precio, ¿no? Llegó a $600 la tonelada y ahora estamos en 300 y pico, ¿no? Más o menos. O sea, es un 50% menos, sí, la mitad. Bueno, pero venimos ahora, de $150. Pero ¿no? es cierto, exactamente. Uno puede decir que vale la mitad o que vale el doble, mirá vos. Depende desde qué punto de vista se vea, ¿ves? Esa es la parte optimista, ¿ves? Sí, no, es realista. Es realista, pero también es optimista, depende de qué punto de vista. Sí. ¿Cómo estás viendo el futuro?
El futuro de los alimentos en general. No, lo que hay que entender es que en el mundo hay un proceso migratorio, de transformación, de cambio de hábitos alimenticios, donde la gente come más y mejor. Come más proteínas, esas proteínas son más sofisticadas, son carne, son leche. Ese epicentro está en el Asia-Pacífico, claro, pero se traslada también a la India y probablemente en el futuro en África. Para eso hay una demanda creciente de alimentos y hay pocos lugares en el mundo que pueden aumentar la oferta. Argentina y esta región del planeta es uno de los pocos. Entonces es como que tenemos un propósito y una razón de ser, digamos, muy importante, es darle a la humanidad los alimentos que necesita para crecer. Esa es la oportunidad de Argentina. Impresionante, ¿no? Pueden ser materias primas, pueden ser alimentos más sofisticados, pueden ser legumbres, o sea, no es solamente la soja. La soja es una especie de caballo de Troya. La gente no se da cuenta que gracias a la soja hoy tenemos algo que decir y que hacer. Ahora, no es que toda Argentina tiene que ser soja y que el mundo se acaba con la soja. La soja nos abre las ventanas y las puertas para ir con otros productos industriales, más sofisticados. De alguna manera decir, este es el caballo de Troya y atrás vienen otras cosas. En general la reacción de la gente es destruyamos a la soja porque es una locura, ¿no es cierto? Porque es lo que justamente puede ayudar al resto. Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué pensás que de repente, bueno, como siempre hay gente a favor y gente en contra, pero más allá de las cuestiones que puedan movilizar a cada uno, ¿por qué pensás que hay gente que dice, no, la soja, si la soja está siendo justamente, no solamente tan importante desde el punto de vista económico para la Argentina, sino desde el punto de vista de la alimentación también? Tenés el combo, tenés las dos cosas. No sé, digamos, yo creo que hay un tema de conflicto con el éxito, demás, pero la realidad es que nos cuesta por ahí entender, somos, me parece, un poco adolescentes en ese sentido, ¿no? Digamos, una vez me tocó dar una conferencia en el Senado que comparaba de por qué somos número 1, número 2 en fútbol y número 100 como sociedad, digamos, competitiva, ¿no? Entonces le decía, en el fútbol hay metas claras, que es ganar un campeonato, objetivos claros, que es meter más goles, hay trabajo en equipo, hay competencia a nivel internacional. A los que quieren ser jugadores desde chiquitos les enseñamos que son los mejores, autoestima, hay reglas de juego que se cumplen, en fin. Hay interdisciplinariedad en los jugadores. Bueno, si nosotros logramos como sociedad reproducir eso que pasa en el fútbol, vamos a ser número 1, número 2. Porque tenemos muchos Messi, muchos Papa Francisco que lo pueden hacer. Ahora, la decisión de la sociedad es, combatamos a Messi, no hay reglas de juego, hay 4 visiones distintas. Unos quieren perder el campeonato, ganarlo, otros ganarlo haciendo trampa. No compitamos internacionalmente porque protejámonos. En realidad el mundo nos quiere matar, como decir, la FIFA nos quiere matar. Esa es la reacción de la sociedad frente a esto. Y la soja es un emblema, porque pudimos ser competitivos en algo que el mundo quiere. Claro, exactamente. Que es proteínas. Yo tengo que ir al tercer bloque porque tenemos las preguntas de los alumnos que están acá también escuchándote atentamente, pero antes me parece que todo lo que has dicho, pero esto último que has dicho es tan importante desde el punto de vista social, Gustavo, porque tal vez es la razón de ser de Magistrales, ¿no? Acá en el programa mi intención es poder plantar la semillita en el sentido de que la gente pueda valorar el éxito. Porque esa es otra cosa. Porque, a ver, el éxito permea la sociedad. Lo que vos haces en realidad beneficia a la gente en general, más allá de quienes estén de acuerdo, no, siempre pasa, pero digo, beneficia a la gente. En otros países, a diferencia por ahí al nuestro, el éxito se premia. La gente premia el éxito. Acá tenemos que empezar a acostumbrarnos que eso está bueno, pero no solamente para, digamos, premiar al exitoso, sino porque nos hacemos un bien a nosotros mismos como sociedad. Sí, porque una sociedad que premia el éxito hace que todo el mundo quiera tener éxito. Exactamente. Si la sociedad combate al éxito, quiere decir que todo el mundo prefiere no tenerlo. Claro, eso es igualar para abajo. Así es. En vez de ir para... Pero eso está basado en una creencia muy básica de la sociedad. La sociedad todavía no entiende que hay relaciones ganar-ganar.
O sea, que alguien tenga éxito no significa que alguien tuvo que fracasar. Claro, exactamente. Yo creo que acá la gente piensa, uy, mirá, a este tipo, ¿a quién habrá cagado? Sí. Tal cual, es verdad, es cierto. Pero es un concepto, diría, bastante extraño que tenemos en la Argentina. En muchos lugares del mundo en general no ocurre eso, No, claro. pero bueno. Tercer bloque, entonces, con las preguntas de los alumnos. Espero que el bloque no nos caiga encima de la cabeza. Esperemos que no. Bueno, tercer bloque, dije, lo prometido es deuda. Gustavo, los chicos, los alumnos te van a preguntar y sé que el primero que quiere lanzar algo, bueno, espero que sea una pregunta, es Martín. Hola Gustavo, yo soy Martín Zafarian, estudié Economía Empresarial y yo te quería preguntar, vos ya hablaste un poco de esto, pero específicamente te quería preguntar, ¿qué es lo difícil de tu negocio? Es decir, ¿por qué vos tuviste éxito y otra persona que tiene tu mismo conocimiento o más no lo tuvo? Mira, yo creo que lo que comentaba hoy de que uno tiene que ser de su tiempo, o sea, entender el momento en que vive, ¿no? No necesariamente los problemas de ahora son los mismos de antes, ni van a ser los del futuro. Esa, digamos, lucha por entender lo que está pasando y hacia dónde va la pelota, creo que es un gran desafío. Y desde el punto de vista de la gestión, es hacer que eso ocurra, ¿no? Que esa idea pueda ser plasmada en una acción concreta. Y ahí se mezclan cuestiones. Tenés cuestiones clásicas, como por ejemplo las cuestiones financieras, comerciales, de marketing y demás, y cosas nuevas que empiezan a aparecer, por ejemplo, la gestión de la cultura o la gestión del conocimiento. Es decir, cómo de alguna manera vos armás equipos intergeneracionales, de gente como ustedes, de 20 años, que no tienen la misma funcionamiento que los de 30 o que los de 40 o de los 50. Eso es gestión de la cultura. Entonces, van apareciendo cosas nuevas a medida que vas abriendo puertitas. Tener esa conciencia de que hay que resolver esos problemas nuevos y que esos problemas sean de su tiempo, yo creo que es el principal problema que tenemos. ¿Y por qué? Martín, para que se quede con el tema de decir, bueno, ¿y por qué otro que por ahí tiene tus mismos conocimientos no logra el éxito? ¿Por qué pensás? ¿Tiene que ver con un talento también natural? No necesariamente. No, hay gente más talentosa que yo. Tiene que ver con el talento, con el esfuerzo, con el contexto, con la suerte. A veces se da y a veces no se da. A mí me ha pasado también muchas veces que tenía ideas brillantes, geniales, hice todo el esfuerzo para que eso y después no sucedió. O porque no era el tiempo, porque no tuve suerte, porque la pieza que necesitaba no estaba preparada ese día. Bueno, vamos con Joaquín. Bueno, mi pregunta tiene que ver respecto también al liderazgo, ¿sí? En el mundo de los negocios. Y la mayoría, como hemos escuchado aquí en el día de hoy, versatilidad, autoconfianza, comunicación, creatividad por sobre todas las cosas, pero me va a quedar con versatilidad, ¿no? Es una de las herramientas más esenciales que un líder debe tener a la hora de crear relaciones interpersonales en los negocios. Ahora me gustaría que, si me podés dar tu opinión respecto a cuáles son las instancias o herramientas del liderazgo que vos definís como más productivas y como más importantes, y cuáles son, según tu experiencia, las que realmente conducen al fracaso, teniendo en cuenta un acrecentamiento y una globalización constante que capaz que hace que ciertas herramientas tradicionales de la negociación dejen de funcionar. Sí, creo que el tema principal es lo que hablaba hoy, esa capacidad de querer aprender, ¿no? Como una curiosidad. Eso me parece fundamental en el liderazgo de hoy, aprender, digamos, tener la visión abierta para ver qué está ocurriendo y demás. Y la cosa más negativa es querer tener razón. Es decir, es tratar de hacer un liderazgo para explicarle a los demás por qué vos tenés razón. Eso significa creértela. Eso es muy rígido, ¿no? Te pone para un empresario, ese tipo de empresario es un empresario que se queda en el tiempo y que se va quedando, va perdiendo el liderazgo, se va quedando sin gente, sin equipo, o los que van quedando son los peores, porque los mejores se dan cuenta que
En fin, me parece que son como dos virus, ¿no? Un virus positivo que es el aprender y un virus negativo que es querer tener razón. Sería una especie, digamos, el querer tener razón es como, me sale por ahí pensar, la coacción versus la seducción. El que dice, quiero que el otro entienda que yo tengo pero razón. esos son instrumentos. El tener razón es una actitud, claramente decir, yo sé lo que pasa, yo tengo razón, no me vengan a explicar a mí de qué se trata, la culpa es de los demás. Yo estoy bárbaro. Bueno, eso es absolutamente negativo. Marco. Bueno, Gustavo, también un placer, la verdad, tenerlo acá. Mi pregunta es un poco más, no para, como usted dijo, ¿no? Los jóvenes que lo vinimos a ver. ¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron cuando era joven y cómo lo ayudó, ¿no? en su carrera? La realidad es que toda mi vida estuve acompañado por gente importante, que fueron mis frontones, ¿no? Como alguien que te pelotea y te devuelve la pelota. Y siempre me recosté en esas relaciones. Y por suerte siempre esos tipos fueron tipos que a mí me resultaron geniales. Más allá de que eran geniales, digamos, a mí me resultaron geniales. O sea, no necesitas estar necesariamente al lado de un genio, pero sí de alguien con el cual podés conversar, con el cual poder, digamos, ¿y cuáles de las cosas? Mirá, hay muchas, permanentemente. Siempre en la vida me va poniendo al lado alguien con quien pelotear las cosas. A veces es tu familia, a veces es tu mujer, a veces tus hijos, y a veces tipos, la mayoría de las veces tipos de afuera, ¿no? que te permiten acompañarte. Creo que uno es mucho en tanto los amigos y la gente que lo rodea. Es decir, yo creo que uno tiene que, así como tener la habilidad de conseguir una buena pareja, un buen amor, una buena esposa o compañera, tiene que tener la habilidad de tener amigos buenos. Si no, perdés tiempo, perdés interés. Sí, diría que es eso. Pero no un consejo específico que te haya quedado de tu niñez, no algo No muy lo específico, sino por ahí era un tema de transmisión cosas, sí. también de actitudes y de Sí, conceptos en sí, general, ¿no? Sí, Claro. porque es difícil de reconocer a uno, ¿no? Claro. Me costaría darte una anécdota. Y además, si te la daría, vos te quedarías pegado en esa idea. Claro. Y no es eso, no es una cosa que te salva. Lo que te salva es la actitud, es el proceso, es el... Claudia. Por fin una mujer. Estamos ¿viste? con el cupo femenino. Bueno, la teníamos preparada para el final sorpresa, digamos. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Yo quería preguntarte respecto a cómo te parece que va a impactar el nuevo cambio de gobierno en las nuevas políticas del próximo año. Bueno, yo ayer estuve en una conferencia donde estuvieron los 3 candidatos y hay algo común, ¿no? Todos hablaron de que lo que viene es un periodo de diálogo, de entendimiento, de comunicarse. Eso es querer aprender. Vivimos los últimos años donde nuestros líderes del sector público querían tener razón. Diferencia importante para construir del presente al futuro. Así es. Gustavo, de verdad, muchas gracias. Un placer enorme, súper claro, didáctico, muy frontal, inspirador, ¿eh? La verdad, gracias. Muchas gracias. Todo ha sido un reflejo de lo que ustedes me dieron a mí. Gracias, un placer, Gustavo. Y bueno, la próxima nos encontramos en Mágica.